Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo estoy muy contenta de tener a mi amiga, a mi socia, a mi colega conmigo. La verdad es que, ¿qué puedo decir de ella? O sea, puedo hablar muchísimas cosas bellas, pero es un honor que esté aquí conmigo porque, wow, esto que estamos construyendo juntas ha sido un sueño para las dos. La verdad es que a lo largo del tiempo y con nuestras conversaciones de manera personal, pues hemos visto que cómo la vida ha ido dando vueltas y al final nos volvimos a encontrar, sumamos proyectos con su experiencia, con mi experiencia y hoy, bueno, pues hemos ayudado a varias personas a enfrentar caminos difíciles, a enfrentar un trastorno y a superarlo. Así que, bueno, Monse, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Carla. Para mí siempre es un placer y un honor el compartir contigo tu espacio, más bien que compartas conmigo tu espacio, este podcast, poder acercarme también a tu auditorio. Muchísimas gracias por volverme a invitar y todas las veces yo encantada de estar aquí contigo y definitivamente el ver cómo ha ido creciendo tu proyecto, nuestro proyecto y tu nueva certificación. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Es un gusto y un placer saber que trabajo con alguien tan profesional, que además es mi amiga y de las pocas mujeres de habla hispana certificadas. Muchísimas Sí. felicidades. Oh, Es un gran gracias, logro. Monse. Bueno, gracias, la verdad es que sí, sí me siento orgullosa del proceso, orgullosa de estar aquí con muchas más herramientas, sobre todo porque, bueno, pues a lo largo del camino hemos ido aprendiendo y dicen que solo se aprende a arar la tierra arando la tierra y es real, Claro. o sea, hemos ido y la verdad es que entre más herramientas, tanto tú como yo, que hemos alcanzado y que hemos integrado a nuestra práctica diaria y eso hace, bueno, pues que nos sentamos por un lado mucho más seguras de Ujú. ofrecer un servicio de calidad a las personas que confían en nosotros. Así que Claro. gracias por tu felicitación. Y oye, hablábamos antes, digo aquí todos saben nuestros chismes o mis chismes, hablábamos antes de venir aquí al podcast y entonces decíamos, es que es chistoso, pero no sé por qué no hacemos como cada X tiempo tenerte aquí, porque trabajamos juntas, o sea, en realidad trabajamos juntas, hacemos cosas juntas y a veces como que entre que yo invito a personas o yo, pero creo que sería bueno que vinieras aquí mucho más seguido para platicar de todo lo que hacemos, no a modo de sacar los trapitos al sol de nadie, pero sí como, o sea, cómo uno se recupera del TCA, qué es el TCA, todas estas cosas que no nos dicen o que en las prácticas tradicionales no se ven, que bueno, tú y yo lo hacemos de una manera no tradicional, para nada, retando, nada, retando muchas cosas. Entonces, bueno, pues hoy justo creo que un tema importante que suena en todos lados, que todo mundo hoy en día se siente como capaz de hablar, pero que la verdad hay muchos mitos alrededor de eso, hay muchas preguntas y hay mucha desinformación también acerca del tema de la ansiedad. Y tú eres experta en ese tema. Soy experta porque vivo en ansiedad. Porque la sufro. Mira, es cierto, pareciera que está de moda este concepto, pero en realidad todos hemos vivido la ansiedad, ¿no? Claro. Y la podría explicar de diferentes formas. Eh, por ejemplo, es cuando estamos viviendo en el y si pasa, y si no pasa, y si me dice, y si no sé, y si no puedo, y si sí puedo, y si me felicitan, y si me regañan, y empezamos a generarnos 500,000 escenarios, que de esos 500,000, 499,000 son catastróficos. Claro, sí, claro, claro, Porque claro. aunque en mi escenario es, y ahorita no, y si Monse me felicita y yo no lo escucho y no le respondo, termina siendo algo catastrófico, a pesar de que viene de un origen lindo, ¿no? Claro. Entonces, desde ese sentido, la verdad es que todos en algún momento de la vida hemos estado
en esta angustia, en este sentimiento incómodo. ¿Cómo se va a Claro. pasar? Ahora, esa es una ansiedad que es no sana. La ansiedad, y me encanta la forma en como lo dicen en la película de Intensamente 2, la ansiedad nos prepara para el futuro, ¿no? Y hasta la Sí, muñequita hace este movimiento, ¿no? De hacer paso a paso. La verdad es que todos necesitamos esta ansiedad porque sí es mantenernos en alerta para resolver, para accionar, para reaccionar. El problema es cuando esta ansiedad es tan grande, tan abrumadora, que en lugar de prepararnos para el futuro, no se tiene. Y no se tiene y nada más nos quedamos en estos pensamientos de y si pasa, y si esto, y si no sucede, aunado a la incapacidad de verbalizarlo, es cuando ya entramos en una ansiedad no productiva, insana, que no se tiene y que nos puede llevar a crisis muy fuertes de ansiedad. Entonces aquí el claro. punto es, eh, a lo mejor no es tan sencillo para la gente, para todos, el decir, ok, ya voy a cortar mis pensamientos, porque ya sé que esto es lo que me está afectando. En realidad no es sencillo, o sea, es un ejercicio de 24/7. Ya no digas diario, es ya Claro, cada ratito. de todo. Sí, sí, ¿No? sí, sí, totalmente. Pero lo que sí es aprender a verbalizarlo. Todo Ujú. esto que nos está generando una incomodidad, una ansiedad, se vuelve insana y se puede interiorizar cuando no tenemos la capacidad de socializarlo, es decir, Ya, de expresarlo, de compartirlo, de ok. verbalizarlo. Si yo en el momento no tengo a alguien de mi confianza para decirle, oye, me siento mal, entonces tengo que buscar herramientas para empezar a sacarlo. Claro, Aunque yo lo escriba y ese cuaderno sea mi diario nada más y solo yo lo veo, lo estoy verbalizando, lo estoy poniendo en palabras y lo estoy sacando de mi sistema. claro, claro. Cuando llegamos a esta incapacidad de socializarlo, de verbalizarlo, entonces sí estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Aquí es Mira, me importante, hace pensar en algo que me pasó ayer y te lo claro, pongo hoy de ejemplo. Mi hija iba a ir al dentista y a la niña chiquita le dan mucho miedo las inyecciones, mm, demasiado, ¿no? Entonces, en la noche, o sea, de la nada, estaba viendo la tele y volteé y me dice, llorando, mamá, tengo miedo. Y yo, ¿por qué tienes miedo? ujú, Porque estoy pensando que el dentista me va a doler mucho, me van a inyectar. Y entonces es en este, y sí, y entonces ya fui con ella y le dije, a ver, acuérdate que tú ya pasaste por eso, ya sabes lo que viene, tu mente está como prendiendo alarmitas en todos lados como si algo muy malo fuera a pasar, ujú, pero tú ya sabes qué va a pasar, tú sabes que te va a doler, pero te va a doler un segundo o 2 segundos, ¿te acuerdas? ujú, Y entonces fuimos atrás un poquito a que volviera como a recordar ella con conciencia qué es claro, la realidad y cuáles son sus pensamientos catastróficos. Eh, y se pudo calmar, obviamente hoy fue con bastantes nervios, ujú, pero ya no con una ansiedad de no poderla dejar dormir, de hacer una crisis de llanto. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Que bueno, ella es una niña, pero nos pasa a todos, o sea, lo dijiste, todo. nos pasa a todos y muchísimas veces en el día, ¿no? A todos y sin importar la edad. ¿Por qué? Porque esto viene a raíz de que no sé verbalizar, no puedo Claro, socializarlo. De ahí viene el tema de la ansiedad. Entonces, por ende, claro que pasa a todas las edades. Los niños porque claro, son niños, porque no tienen el vocabulario, porque todavía no tienen em, la habilidad de estructurar y reconocer lo que sienten, como los adultos, que muchos tampoco tenemos la habilidad ni la educación de reconocer lo que estoy sintiendo y de claro. estructurar las cosas. Ahora, si a eso le sumamos que como adolescentes, adultos, se supondría o se espera de la sociedad que seamos capaces de expresar lo que sentimos, es una presión extra. Es Claro, que no es posible que yo no pueda decir que me siento mal. No es posible claro, que sea yo, y me ha tocado escuchar muchas personas que se hacen sentir, que se sienten tontos o incapaces porque no pueden identificar cómo se sienten. O sea, no es porque no tengas la capacidad o porque no, porque seas tonto. Es porque a veces
estamos tan abrumados que en verdad nos es difícil poner las cosas en el lugar correspondiente, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Sacarlo como Dios te manda, o sea, como puedas. Si estás con un profesional, con un terapeuta, siempre les digo, mi trabajo es ese. Yo como Claro. psicóloga, yo tengo que encontrarle el sentido a tus palabras. Y el paciente dice, es que te dije cosas sin sentido. No, al contrario, tiene todo el sentido del mundo. Por esto y esto. Ah, claro, sí, gracias. O Claro. sea, yo te ayudo a acomodar. Y hay Como muchísimas. armar el rompecabezas. Exactamente, te ayudo a armar el rompecabezas, ¿no? Te pongo las esquinitas, te pongo Ya, el Marquita. marco y Ya, ya sí, sí. tú vas terminando de acomodar todo lo demás. Hay muchas herramientas, hay muchas técnicas y hay otras que ni siquiera es como de, híjole, es que me van a ver que estoy en una crisis y entonces todo el mundo me va a ver y se va a acercar y me va a preocupar. No, hombre, hay muchísimas cosas que podemos hacer desde el previo. Bueno, yo les menciono, ¿no? Cuando la ansiedad está tocando la puerta así de, aquí estoy, ¿eh? Ya llegué, te aviso, Oye, en algún momento voy a entrar. Y hay claro, ocasiones en las que no avisa y simplemente llega así azotando puertas como un huracán. claro. Pero hay formas de hacerlo. Por ejemplo, digo, en este concepto de que todos padecemos, no padecemos, todos pasamos por ansiedad porque no es un padecimiento, Exacto. es algo humano, o sea, todos pasamos por ansiedad. A veces, y lo hemos visto tú y yo, ¿no? Con pacientes y con clientes, que como ellos están sufriendo un TCA, pero a la misma par la ansiedad choca constantemente con este trastorno. Entonces, de repente, es bien importante entender que el TCA no es ansiedad y que la ansiedad no es el TCA, que son cosas diferentes que trabajan juntos, pero que son cosas totalmente distintas. Así es, totalmente. ¿Sabes? Son como primos hermanos. En todo este tiempo, jamás me he encontrado a un paciente con TCA sin ansiedad. O sea, es casi, eh, es casi ley, pero son cosas distintas. Claro, Están ligadas, sí, se están empujando una a otra y se están peleando constantemente, pero son cosas distintas. Por ende, se tienen que tratar de manera diferente. claro, claro. O sea, no es así de una terapia para el TCA y otra terapia para la ansiedad. No, no, no. O sea, es lo mismo, porque van ligadas, Claro, pero hay herramientas para el TCA y herramientas para la ansiedad y hay herramientas para que los dos funcionen bien. claro, claro, porque, por ejemplo, en mi caso, recuperada de TCA, pero tengo ansiedad. O sea, hay momentos en mi vida que sufro de ansiedad y no quiere decir que siga teniendo el TCA, pero la ansiedad está ahí. Entonces, creo que algo importante es separar, o sea, separar tu proceso de recuperación, quien esté en un proceso ahorita, y este proceso de ansiedad que es normal, dentro de lo que cabe, en ciertos Ujú. parámetros es normal, y que tu profesional o tú deberías también buscar esta parte de la ansiedad, estas herramientas de las que tú hablabas, porque van a llegar. O sea, no creo que sea, no sé, hay muchas ideas allá afuera que dicen, te quitamos la ansiedad. ¿Realmente te pueden quitar la ansiedad? ¿Realmente eso es algo real? Más bien, te doy las herramientas para que la puedas sobrellevar. ¿Por qué? Exacto. Yo llego con una ansiedad porque no quiero subir de peso, se acerca una fiesta súper importante para mí. Y eso me tiene súper, súper ansiosa. Y a lo mejor lo puedo arreglar, me lo pueden quitar, pero eso no quiere decir que no me vaya a generar ansiedad el hecho de mi cambio de puesto en el trabajo. Eso no quiere decir que no me vaya a generar ansiedad cualquier otra situación. Hablando en este caso de las personas ya recuperadas de un TCA, ¿van a volver a tener ansiedad? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Que va a estar ligado a otro tema, Claro, va a estar ligada a otro objetivo. Ya no va a estar ligado con la imagen corporal y con la alimentación. Va a estar ligado con cualquier otra cosa, menos eso, porque la claro. alimentación y la imagen corporal ya no está en tu sistema, ya no es tu foco de preocupación. Ahora la preocupación son
tus hijos, el trabajo, la economía, tus padres, tu escuela, Claro, lo que sea. claro. Y ya no usas al trastorno como escape tampoco, ¿no? O sea, Exactamente. porque en un momento el TCA era un escape, o sea, era como, ok, ya no quiero sentir esta ansiedad y en lugar de verbalizarla, pues entonces o como o dejo de comer o me pongo a hacer ejercicio millones de veces o me purgo o hago lo que sea porque no quiero sentirlo. Por eso es que siempre están los dos. Claro, Ujú. claro. Siempre va a estar un TCA con ansiedad. Siempre. Ahora, las herramientas que pudiste haber aprendido y generado a partir de tu proceso de recuperación de TCA, ¿te pueden funcionar para después? Sí, claro. Claro que te pueden funcionar. Oye, pero es que esta respiración, tú me la enseñaste cada que me sentaba frente a un plato de pasta en donde a mí me daba pavor comerme la pasta, comerme el espagueti. Ah, ok, pero hoy estás ansiosa porque tienes un examen. Aplica la respiración. Va a funcionar. Claro, Es un objetivo distinto o es una, perdón, es una causa distinta, pero el objetivo, la meta es la misma. claro, Autorregularnos, llevar a nuestro claro. sistema nervioso a un equilibrio, ¿no? A una capacidad de estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Ya. Que Ahí aquí te va estoy, otra estoy pregunta en control, perdón. quitando todos estos pensamientos catastróficos que son futuristas. Sí, que viene en el futuro. Totalmente, totalmente. Ahí te va otra pregunta que viene al revés. O sea, hay gente que tiene un TCA y tiene ansiedad y empieza a tratar la ansiedad y no trata el TCA. Entonces, ¿cómo eso funciona? Porque muchas veces, bueno, empezando porque recuperarte de un TCA implica enfrentar un miedo terrible, ¿no? Entonces la gente a veces no quiere enfrentar, por lógicas razones, no es por juicio, o sea, no quiere enfrentarse a esa realidad y prefiere Claro. tomar unas vías alternas, ¿no? Entonces empieza meditación, empieza a hacer otro tipo de cosas alrededor para manejar esta ansiedad que le produce la propia alimentación o el cuerpo. Ujú. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué pasa ahí? Funciona, pero se queda superficial, porque funciona solo para la ansiedad. Si no Claro, estamos relacionando en este proceso de aliviar, de sanar, de irle bajando 3, 4 rayitas de intensidad a la ansiedad, si no lo estamos relacionando con el TCA va a no, seguir. Y voy a estar bien tranquila en mi vida social, pero la ansiedad con la comida en mi cuerpo se va a ir en aumento porque no lo claro. estoy relacionando. Sí, porque al final no estás, o sea, el foco más grande en estos momentos que te genera ansiedad por un lado y que te está evitando como solventar, no solventar, como pasar esa ansiedad de una manera sana, es el Ujú. TCA. Entonces, si no, como que en estos momentos creo que es importante decir, ok, está la ansiedad, sí, pero el TCA no va a dejar que llegues al fondo de ese tratamiento de ansiedad porque va a seguir como en control de tu propia ansiedad, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, sí podrás trabajar y aprender un montón de cosas y vas a regular algunas situaciones, pero el TCA va a tener el control. Y en ese Claro, control pues, va a ir aumentando la ansiedad referente a lo que al TCA le conviene. Porque ya ves que, bueno, dando un poquito de nuestra forma de trabajo, lo despersonalizamos, ¿no? Al TCA. O sea, el TCA claro, es un ente externo al paciente, el cual a veces tiene el control. Y en este control es que el TCA puede llamar a todos sus amigos, ¿no? El claro, TCA llama a la ansiedad, llama a la angustia, llama a la depresión, llama a la ira. O sea, nunca viene solo, siempre trae a todos sus amigos a la fiesta. Y de ahí claro, vienen las crisis, y de ahí vienen las compensaciones, de ahí vienen el reafirmar ciertas conductas, ¿no? O el negar las conductas, porque también luego es eso, ¿no? No, 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 yo estoy bien. claro. No, 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 la familia es perfecta. No, 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 comemos todos súper bien. Es cierto. No. Y está en los ojos de todos. No, no es cierto y es difícil. Y este tema es bien importante porque a mí, digo, las dos lo vemos constantemente. Yo veo que la gente que obviamente tiene un TCA, o no hablemos de TCA, una relación complicada con su cuerpo, con la comida, sin llegar a un TCA. Claro. Y entonces llegan
ya de haber probado un montón de cosas justo para tratar su proceso ansioso, pero no les funciona porque al final siguen recayendo una y otra vez en esta obsesión y en este control por el cuerpo, la comida. Y te digo un montón de cosas, o sea, digo, aquí podemos hablar de todo, o sea, yo he visto gente que va a que le lean las cartas pensando que cuando sepan su futuro todo va a estar bien y llegan, o sea, muy mal. Gente que va a hacer, no sé, horas de ejercicio porque es lo único que le regula la ansiedad, pero realmente ahí es como, ¿realmente te regula la ansiedad? Entonces, por ejemplo, en este caso, tú desde el lado y experta en la ansiedad, ¿lo vives? ¿Cómo lo vives? ¿Y qué consejo puedes darles a estas personas que en lugar de enfrentar como el diagnóstico de enfrente de tengo un problema con la comida, tengo un problema del cuerpo, se van por estos otros lugares que a veces los termina fastidiando mucho más? Sí, los termina fastidiando mucho más y es darle 500 vueltas a lo mismo, pero es parte del proceso. O sea, también es que la gente lo entienda y los profesionales lo entendamos de que es parte del proceso. Es parte de esta necesidad del paciente de buscar 500 opciones antes de confrontar a su demonio, ¿no? De confrontar a este inmenso miedo que sabe que está ahí, que vive con él, que le respira en la nuca, pero pues es mejor darle la vuelta. Claro. Y es válido, ¿no? Pero la situación es que cuando estamos en este miedo de confrontar a los demonios y preferimos darle las vueltas las veces que sea necesario, cuando ya por fin decimos, ok, ya no me está funcionando, ya tengo que hacer algo como, no más en serio, pero ya tengo que empezar a tratar esta situación, hay ocasiones en las que ya es muy tarde, ¿no? O sea, ya el TCA está súper, súper, súper implantado. No es que sea imposible, no es que sea la peor situación del mundo, pero sí es complejo. También hay que entender que muchas veces, y nos ha pasado a ti y a mí, que llega el paciente con el, sí quiero recuperarme, sí necesito esta ayuda, sí voy a hacer todo lo que me digan, pero cuando empiezas a trabajar más a profundidad la ansiedad, la angustia, la depresión y relacionándola con el TCA, desaparecen. No, ya no, Claro, no, no puedo, no, es que esto no es que el otro, porque pues la verdad no peca, pero incomoda. claro. El TCA trae ambivalencia consigo y vas a querer recuperarte un día y al otro vas a decir, ya no me quiero recuperar, olvídalo, me quiero quedar así porque vivo muy feliz. Y luego a los Claro, 3 días vas a decir, odio estar así y entonces esta ambivalencia, y por eso decimos, no te puedes recuperar con fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad te va a durar un día, una semana y después listo, o sea, eso no es te va a llevar a recuperarte. pero también esta fuerza de voluntad es la que te mantiene a quedarte así. Es tan grande Claro, tu fuerza de voluntad que ese nombre, yo aquí me quedo. claro, Aquí claro, me quedo claro, y trabaja encuentro el para los dos beneficio lados. inconsciente, claro, ¿no? Y, Claro, y bueno, aquí va esto de la ansiedad siempre va a estar y la vas a trabajar, sí, las cartas te va a dar 3 días de paz, sí, el trabajar solo la ansiedad te va a dar momentos de tranquilidad, sí, pero el demonio ahí sigue, ¿no? Y te va a seguir claro, llamando y te va a claro, seguir sí, poniendo en prueba, a prueba. ¿No? claro, claro. El punto Te- es, trabajo la ansiedad, pero también reconozco cuál es el origen. Eso es importante. Y que esa es la chamba de los psicólogos, ¿no? Trabajar el origen, porque mientras el origen, o sea, mientras la semillita siga floreciendo, pues podemos cortar las florecitas, pero va a seguir habiendo más frutos. Exacto. Entonces, necesitan ir al origen y ver qué es lo que está causando, cuál es la causa. Y generalmente este origen, Monse, proviene de la infancia, ¿El origen del TCA o el origen de la ansiedad? de la ansiedad. Bueno, del TCA La creo verdad que es va a que mira, venir relacionado en porque el TCA realidad, seguramente también. sí todo viene desde la infancia, pero no quiere decir que en la infancia, perdón, en la infancia se haya implantado, ¿no?
o que haya empezado ahí a germinar. O sea, al final está como son las 5 heridas, ¿no? Tenemos todas las 5 heridas, pero conforme vamos Claro, avanzando, conforme vamos creciendo, estas heridas se van desarrollando de una forma distinta y algunas van claro, agarrando profundidad y otras no. Lo mismo pasa con el TCA en el sentido de la relación con la comida y con el cuerpo, que de ahí se puede ir desarrollando a algo o quedarse simplemente en una mala relación, como la ansiedad. ¿Por qué? Porque lo aprendemos, porque no nos generan el ambiente adecuado para poder verbalizar y expresar lo que sentimos, o tal vez tuvimos una infancia muy linda en la que tuvimos estos padres presentes, conscientes de, oye, te veo mal, veo que estás preocupado, veo que estás triste, ¿qué sucede? Que te puede dar, tal vez dar herramientas o este tiempo para poder arreglar algo, ¿no? Para poder eh, abrirte a la situación, pero también conforme vamos creciendo, es posible que vayamos perdiendo esta capacidad. ¿Por ok. qué? Por los Eso mismos sí, procesos de crecimiento, por claro, contexto social, por presión social, porque también claro. nuestros padres, nuestra familia, están creciendo, están evolucionando y se van a topar con momentos en los cuales va a haber una desconexión y es normal, o sea, va a pasar, pues. Ok. Entonces no está condicionado a tu infancia, sino está, o sea, no está condicionado en realidad a nada, porque es parte de un proceso humano, es lo que estoy entendiendo. Y Ujú. entonces, si no lo tuve en la infancia, no significa que no lo vaya a tener en la adultez, o si lo tengo en la adultez, no significa que lo tuve en la infancia. ¿Qué pasa si yo, como adulto responsable del niño, puedo ser papá o puedo ser su tutor o puedo ser algo, pero estoy en cargo del niño? Soy una persona que no sabe regularse y que padece ansiedad y que se desborda con la ansiedad y el niño lo ve. ¿Va a impactar en él? Sí impacta, empiezan a haber estas conductas aprendidas porque al final del día el niño aprende por imitación. Okay. Entonces va a empezar a imitar y me ha tocado ver, o sea, bebecines de 3 años, 3 años y medio, que los ves con unas conductas que esto no es otra cosa más que la herramienta que tiene cuando está ansioso. A lo mejor no le llamaríamos ansioso, le diríamos ocioso, ¿no? O aburrido, pero pues es lo que tiene. El niño está viviendo aburrimiento, no sabe qué otra cosa hacer más que lo mismo que hace el papá. El papá Okay. toma litros y litros de agua de un jalón porque está súper ansioso. Ah, pues el bebé es biberón tras biberón tras biberón, pero se nota desde dónde lo está haciendo, ¿no? Desde esta, Claro, es lo que veo, así debe de ser, y no tengo la capacidad de hacerlo de otra forma más que lo que me enseñan. Y claro, grito y corro y brinco porque pues así es mi papá, porque así es mi mamá, porque es claro. mucho aprendido y es las herramientas que vamos nosotros también pues generando. Además de que, claro que existe la herencia psíquica, ¿no? Okay. Eso es interesante. Cuéntame de eso. Entonces, la herencia psíquica es, así como tenemos la herencia en cuestión de genética, ¿no? De, ahí tienes la misma nariz que tu papá, ahí tiene, pues también vienen muchos rasgos de personalidad y vienen muchas conductas también aprendidas. A veces ha pasado, ¿no? De, ay, pero es que hace los mismos gestos que su abuela y ni la conoció. Sí, porque ahí Claro. está. Al final hay muchas cosas en nuestra psique que vienen también en nuestro ADN. Okay. Es bien importante que lo estemos mencionando porque a veces, y no es con el afán de decirles a los papás, hoy eres el culpable de lo que le está pasando a tu hijo, no, o sea, no es con ese afán, pero creo que sí es con voltearlo a ver con responsabilidad, ¿no? O sea, porque darte cuenta de que lo que tú hagas, bueno, va a impactar de una u otra manera en tus hijos, sin culpa, sin vergüenza, pero sí sabiéndolo y bueno, acomodándolo desde tu perspectiva como adulto, decir, ok, lo que yo estoy haciendo, o sea, esta ansiedad que me provoca, sobre todo ahora en México, ¿no? Que los lonches saludables y todo eso se me ocurre ahorita. Ujú. Esta ansiedad de darle lonche saludable, de quitar todo, de todo estar perfecto, lo que me provoca a mí, lo que mi hijo no ve es el lonche saludable, lo que ve es mi ansiedad por ponerle el lonche saludable y eso es la parte que siento que a veces se deja de lado como sobre todo como parte o como escala o como
adulto responsable del niño, a veces no vemos lo que nos provoca la ansiedad y lo naturalizamos o lo hacemos normal, lo normalizamos. Y el niño muchas veces lo único que percibe constantemente es esta ansiedad del propio adulto. Claro, porque además los niños bueno, los adultos también, pero sobre todo los niños, es a nuestra percepción, a lo que tu acción me está haciendo sentir. Ayer me pasó, mi hija tuvo una presentación en su escuela y en frente de todo mundo en el auditorio le dice al profesor, profe, se me olvidó la canción. Y el profesor así de, no te preocupes, regresa a tu lugar, ¿no? Entonces fue como una reacción de, ay, de ternura de la mayoría del Claro. público, porque aparte es la más pequeña de ese grupo musical, y nos volteamos a ver, mi familia y yo, y fue así como de lindura. Para ella fue, mamá, te burlaste de mí, y fue llorar amargamente, a la cual ya ni siquiera terminó su presentación. ¿Por qué? Porque su interpretación fue su percepción. Ella estaba con esta angustia de que se le había olvidado la canción. A mí, yo sonrío con una ternura y le digo, no te preocupes. Y para ella así es que te reíste. Claro, ¿Sí? claro. Y hablando de este tema de nosotros papás, esto de ser padres conscientes y de estar tan bombardeados con la crianza positiva y los Uf, padres efectivos, es una ansiedad impresionante, sí, porque sí, ese sí. lunch es el ármale un lugar seguro, está dispuesto, tienes que estar siempre dispuesto a la escucha, genera una escucha activa, una comunicación asertiva, que desarrollarles la inteligencia emocional, cuando nosotros papás ni siquiera lo tenemos. Y Exacto. está bien, o sea, también es aceptar el que hay herramientas que no tengo Claro, y está bien. Porque eso también es un aprendizaje, es psicoeducación para el hijo. Está bien aceptar claro. que no tengo las herramientas. Y está bien también aceptar que hoy me siento mal, hoy Me estoy encanta. ansioso, hoy me siento angustiado. Y a todos nos pasa y está bien hacerlo. Claro, Hoy y ya me no encanta puedo que, más, me rindo. Claro, adelante, disfrútalo. claro, claro, porque en esta presión social de ser corregulados adecuadamente con el otro y esperar que el otro es también vivir en una ilusión. O sea, no vas, cuando sales al mundo, tus compañeros de trabajo, la vecina, el que maneja, le vas a importar un comino si estás regulado o no. Él te va a contestar conforme a su propia experiencia tenga. Y entonces en ponerle en florecitas todo y en estar presente y en estarlo escuchando y en estar ahí, claro que es muy bueno, pero tampoco el exceso. O sea, volvemos a este pensamiento todo o nada nuevamente, al o lo doy todo o no di nada. Entonces, si un día me enojo, soy la peor madre del mundo. No, de hecho eres muy humana y es normal y es necesario que te enojes, perfecto, porque tu hijo va a aprender del enojo a través de tu enojo y va a Claro. poder expresar a través de eso y se nos está olvidando y empezamos como a categorizar estas emociones buenas y malas, o Ujú. las positivas y las negativas, o las que tienen poca energía y las que no. Güey, todos somos humanos, todos sentimos, o sea, no nos pide permiso la emoción de llegar, llega y listo. Pero Y bueno, ahí además, viene otra parte, ¿no? claro, entender que desde este concepto que todo mundo, en todos lados escuchamos, las emociones buenas y las emociones malas, ¿no? Es que la alegría es buena y la tristeza es mala. No, no hay buenos No, ni malos. Las emociones son. exacto. Y son porque tienen un para qué. Ujú. Ay, pero es que me siento súper mal porque entonces entré en un ataque de ira y, ok, ¿no? Sí, lamento que te hayas sentido mal, pero qué bueno que llegaste a este ataque de ira. ¿Cómo? ¿En serio? Qué bueno que llegaste a la ira, porque la ira, ¿qué te viene a enseñar? Claro, Que tienes que modificar algo, que el lugar en el que estás no es el adecuado, que esta persona algo te está generando, te está detonando, lo cual tienes tú que empezar a revisar en ti para que no te la vivas en ira, porque no es porque sea mala, pero si no le damos un para qué adecuado, va a haber un impacto en tu salud física, claro, en tu salud claro. social, ¿no? Pero al final las emociones son y son necesarias todas.
y todas son buenas porque algo nos vienen a enseñar. Claro, y además el evitarlas nos lleva justo a integrarlo a un proceso ansioso también, porque entonces me peleo con esa emoción conmigo misma, ¿no? Exacto. Entonces, de repente ahorita se me viene a la mente una persona que estoy acompañando, que cuando su hija hace berrinches grandes, Ujú. de repente a lo mejor avienta cosas o algo así, pues ella se trata, porque en verdad trata de ser esta mamá que para, que no la regaña, pero la niña sigue, sigue, sigue. Entonces llega un momento en que ella también se desborda, lógicamente, porque quién, a ver, no, o sea, no va a aguantar tanto, y lo Ujú. entiendo, además un TCA, y entonces Mm. cuando se desborda, no lo aguanta, va y purga, regresa con una culpa terrible por haber purgado y por haber regañado a su hija y por haber perdido la paciencia, porque ella en su mente debió sostener todo este berrinche de una hora que es insostenible. O sea, humanamente es insostenible un berrinche de una hora. Ujú. No debería durar tanto. Hay otras condiciones, obviamente, pero a lo que voy es este proceso distorsionado, a veces cognitivo, de decir, no lo hice bien porque no aguanté 60 minutos un berrinche, debí aguantar 61 y me desbordé. No, al final este desborde te está diciendo algo. Y mientras no lo veas, va a seguir ocurriendo. Así es, así es. Mientras no veas que esto no es común y que no te hace ser la buena madre, va a volver a pasar. Y mientras no veas también qué es lo que a ti te engancha de ese berrinche, va a Exacto. volver a pasar. Porque el problema no es el que seas una mala madre. No. Ujú. El problema no es de que vayas y purgues. El problema no es de que no tengas la paciencia suficiente. La situación que hay que revisar es qué hace que me afecte tanto el berrinche de mi hijo. Claro, ¿Qué me hace, qué me hace engancharme a eso? ¿Qué recuerdo me trae? ¿Qué mala experiencia me trae? Y lo mismo pasa con la comida. claro. O sea, no es que el plato de pasta sea malo, es que me está detonando. ¿Qué me dice quién soy, no? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la historia Ujú. de este plato por el cual le tengo yo tanto recelo? Claro, Lo claro. Y superficial va entonces, a ser de, no, pues es que son harinas y son malas. No tengo que consumir tantos carbos. Pero hay una historia mucho más profunda que viene desde una es interpretación. claro, y que viene desde y tan sencilla como esto que pasó con tu hija, ¿no? O sea, que lo explicaste perfecto. O sea, las intenciones pueden ser distintas, pero la interpretación le da o sea, tú le das, tu hija le dio un sentido y eso le impactó de una manera. Ahora tú estuviste presente, pudiste explicarlo, trabajaste con ello y eso es otra cosa, pero ¿cuántas veces no expresamos esa interpretación y nos la Claro. quedamos dentro? O sea, fíjate que tu hija no te lo hubiera dicho, o sea, que hubiera quedado dentro de ella, ¿no? Y que en su mente hubiera dicho, mi mamá se burla de mí. Ujú, Eso ujú. va creando ahí un canalito. No es real que te burlaste, no es cierto, pero ella lo interpretó así. Por Claro. eso es tan buena de salida. Sí, 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 claro. Es, em, es el estar abiertos también a la escucha de la Claro, interpretación del otro. O sea, yo claro, entiendo que no soy responsable de la interpretación que le dio mi hija a mi sonrisa, ¿no? claro. Porque para mí fue así de una ternura, o sea, yo babeaba de amor, decir, qué tierra mi niña de decirle al profesor así de, se me olvidó la canción, ¿no? Y de que no le importara que la gente lo escuchara, el público lo escuchara. Y digo, yo dedicándome tantos años al escenario, decía yo, sí, qué belleza, ¿no? Y todas las Sí. veces que pasa. Pero para ella fue mi mamá se burla, porque ni siquiera fue la gente se rió, no, No te veo. fue, Sí, tú te burlaste de mí. sí. Entonces, llego a ver, mira, es normal, siempre se olvidan las canciones, mira que esto, cuando me dice, no, es que te burlaste, fue, ok, y a recordar así de, ¿qué hice? Claro, Ok, no siento culpa, no soy culpable ni responsable de su interpretación, pero el que no sea culpable, puesto que no lo hice con el afán de lastimarla, ni tampoco soy responsable porque es su interpretación a algo que yo
no hice porque simplemente sonreí. Eso no quiere Claro. decir que yo me vaya a alejar y que la deje con esa creencia. Tomas responsabilidad y ahí es cuando la culpa no es lo mismo que la responsabilidad. Exactamente. No soy responsable de su interpretación, de su percepción, pero sí voy a ser responsable si la dejo pasar o no. Claro. Entonces Vas a ser también está, responsable del vínculo, tal vez. Ahí viene la responsabilidad de ese vínculo, no de, porque no de claro, lo que ella sintió, pero entonces tú como mamá eres la que fomenta ese vínculo. Y entonces es cuando entra tu responsabilidad. y de sanarle en ese momento, ¿no? Decía yo, bueno, Claro. ¿qué necesita tu corazón para estar bien? Mm. Ahorita no lo sé, de acuerdo, está bien, pero yo aquí sigo y no me estoy burlando de ti. Y voy y subimos al escenario y cantamos juntas, ¿no? Pero Claro. en este sentido es también, eh, hablando de la ansiedad y hablando de los pacientes con ansiedad, ya sea un trastorno de ansiedad generalizada, toda la gente que vivimos en ansiedad en diversos momentos del día, como los pacientes con TCA, es estar dispuestos también a que nos escuchen, que escuchen nuestra interpretación de las cosas, buscar la manera de verbalizarlo, de socializarlo para bajarle estos grados de ansiedad, buscar también quién puede ayudarte y las personas que estamos acompañando a estos pacientes, estar dispuestos a la escucha. Claro, eso es súper importante. La escucha es La importante. escucha, la escucha activa, la escucha con todos los sentidos, como yo les digo a mis pacientes, escúchame con los ojos. Y a los niños también, a ver, escúchame con los ojos. O sea, y es así de, ¿cómo? Sí, escúchame con todos tus sentidos, porque lo que tu oído no va tal vez a captar a través de mi palabra, tus ojos sí, Sí, tu tacto sí, claro. tu sensación corporal sí lo va a sentir, o sea, va a sentir mi energía, mi calor, o si tengo frío porque estoy súper angustiada, o sea, es una escucha muchísimo más completa para poder ayudar al otro, porque a veces nada más es eso. La ansiedad se sana muchas veces, se controla muchas veces, simplemente cuando alguien te escucha, Sí, es cierto. Totalmente. O sea, el cuando poderlo logras sacar. verbalizarlo. Totalmente. Estoy de acuerdo. O sea, esa es una parte. Y nosotros lo llevamos a cabo cuando acompañamos a las personas. Mucho de nuestro trabajo es escuchar. Mucho de nuestro trabajo es diariamente. Dime cómo estás, todos los días, dime cómo estás. O sea, si es repetido, no importa. El chiste es que tú vayas ubicando y que puedas decir cómo estás. Estoy mal. Ok. Y no hay este juicio de, no, positivismo. No, está bien, está mal. Qué bueno que lo dijiste. Y al otro día, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Esto y esto. Simplemente eso va Claro. haciendo que ellos mismos puedan reinterpretar lo que se les está pasando constantemente. Monse, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero algo que hemos nombrado y que quería vincularlo porque ha salido constantemente es la culpa. O sea, esta ansiedad luego trae culpa. Entonces, esta culpa que se vive en los TCAs constantemente, ¿no? Exactamente. Vamos a lo mismo, así como el TCA no viene solo, la ansiedad no viene sola, la culpa no viene sola, la depresión no viene sola, siempre traen a toda la banda, ¿no? Traen a todas sus cuates. Eh, la culpa, híjole, es que sabes también, tiene mucho que ver con algo aprendido, porque si tú haces algo mal, entonces tú eres culpable. Para empezar, qué está bien y qué está mal. Y si a eso le sumamos es realmente desde dónde y con qué intención estás haciendo las cosas. Claro, Ahorita les digo, yo no me siento culpable por lo que pasó o por lo que hice. ¿Por qué? Porque uno, yo no lo hice con la intención de lastimar a mi hija, ni consciente ni inconscientemente. Y además fue una acción que en el momento yo no tenía ni idea de que podía detonarle esa percepción. claro. No puedo sentir culpa por algo que yo no hice con intención de. Y me encanta que estamos hablando de esta parte porque a veces nos enfocamos muchísimo, bueno, en el podcast es de trastornos y todo esto, pero Claro, es que también
hay ansiedad alrededor y hay que verla de una manera separada y hay que tratarla, si no bien separado, obviamente los TCAs, lo decías, no es que vayas a un tratamiento de TCA y a otro de ansiedad, se tratan juntos, pero hay que ubicarlos en su lugar. O sea, el TCA es un trastorno mental y la ansiedad es un proceso, o sea, lo que estoy tratando como de sintetizar es un proceso natural del ser humano que llega como y sí, y que hay formas de regularlo para que no se desborde. ¿Es cierto? Lo, Exactamente. ¿yeah? Al final, la ansiedad sí es parte de nosotros, lo necesitamos desde esta parte de poder prepararnos para lo que venga. Cuando ya nos está afectando en nuestra día a día y nos está afectando a nivel emocional, a nivel de nuestro equilibrio, que nuestro equilibrio siempre está en constante movimiento, ahí ya lo podemos mencionar como es un tema a tratar, ajá, porque ya nos está afectando también de una manera conductual y de personalidad. Puede también haber muchísimos factores, no nada más en cuanto a pensamientos y situaciones, sino también cuestiones químicas que estén alterando y que estén liberando aún más la ansiedad. Hablando de TCA y ansiedad, también si estamos teniendo una mala alimentación, nuestra Claro, química cerebral no va a ser la adecuada. Cualquier claro, cosita, aquí sí pasa la mosca, y entonces como mi cerebro, mi química cerebral no está bien equilibrada, no está nutrida, me voy a la depresión, me voy a la ansiedad, caigo en angustia, porque no estoy generando las mismas neurotransmisores. Mi claro. química no está regulada. Entonces, hay muchísimos factores que nos van a estar yendo y trayendo en la ansiedad. Sí es controlable, o sea, sí es manejable, si podemos identificar cuáles son los orígenes, mi ansiedad en qué se está relacionando en la comida, en esto y esto, se relaciona con el trabajo por esto y esto, por la culpa, por la angustia, por sobre la exigencia, por el sentimiento de insuficiencia, por la creencia de no merecimiento, por la herida de abandono, por muchísimas cosas. Claro. Monse, tres cosas, y esto va a estar difícil porque seguramente hay muchas, pero tres cosas que la gente que esté oyendo pueda hacer si se siente en un proceso ansioso. Tres cosas prácticas. Tres ejercicios prácticos, tres herramientas prácticas. La primera, la tabla del 7. Ok, Decir de manera mental o si lo puedes hablar, ir repitiendo la tabla del 7. La ok. tabla del 7 está considerada como de las más complicadas. Y habrá gente que sí se la sepa, que se sepa las tablas. Habremos otros que no. ¿Por qué? Porque no es nuestro día a día, ¿no? Y la del Ya, 7 claro. menos. Entonces, por el simple hecho de ser una tabla de multiplicar compleja, ¿qué va a hacer? Mi cerebro se va a enfocar en la parte lógica matemática para estar recordando la tabla. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7, ¿no? Y te pones a contar si es necesario. Que esto lo que va a hacer es la parte emocional, que es la amígdala, le va a bajar la tensión, porque mi atención, mi foco se va a que tengo que repetir la tabla del 7 las veces que sea necesario, ¿no? Para a lo mejor con una es suficiente, después ser así de, ok, a veces te das cuenta de, ya me siento bien, otras es de, ¿quién sabe qué me tenía así? ¿No? ¿Por qué? Porque le bajas la intensidad a esta emoción, ¿no? La Ok, respiración es una cosa extraordinaria, sobre todo porque conforme vamos creciendo olvidamos respirar. La gente no sabemos respirar. Hoy por hoy no sabemos respirar y de ahí vienen muchas cuestiones emocionales, físicas, energéticas, de salud a todos los niveles, porque no sabemos respirar. La respiración adecuada es la respiración diafragmática, es decir, la respiración que tiene que ser profunda en donde todo el aire se va hacia el diafragma. El diafragma está terminando las costillas e iniciando el estómago, está en ese huequito. Ahí es a donde se tiene que respirar. ¿Cómo lo puedes notar? Cuando tú inhalas, se va a inflar el estómago, pero solo el estómago, no el pecho ni la clavícula. La mayoría de los adultos hacemos una respiración de pecho, que es muy superficial. Hay vale. otros que tienen la respiración clavicular, se queda hasta la altura de la clavícula. Ajá. Eso nos genera muchísima ansiedad porque nos estamos hiperventilando. Pero si hacemos una respiración profunda, en donde hacemos consciente que vamos a inflar nuestro estómago,
y de ahí vamos, desde el estómago vamos a exhalar, ya de manera casi inmediata, nuestro sistema nervioso empieza a bajar su ansiedad. 2 respiraciones. La respiración de la montaña rusa. Vamos a poner nuestra mano y con nuestro dedo índice de la otra vamos a subir, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Las veces que sea necesario. ¿Qué nos ayuda? Estamos haciendo una respiración profunda, nos estamos enfocando en nuestra respiración y en nuestro tacto. Estamos siguiendo nuestro ritmo, que es lento, por eso es montaña rusa. Es un ritmo despacio y va uno corto, largo, luego más largo y bajamos, luego una altura media y bajamos, luego chiquito y bajamos. Ajá, las respiraciones se van modificando y estamos sintiéndonos. Esto nos hace también regresar en el aquí y en el ahora. Es una respiración que la puedes hacer aunque estés en público, ¿no? Total, nadie ve que puedes hacer tu manita y sentirte y está muy bien. La tabla del 7 es lo mismo, nadie tiene por qué saber que tú estás concentrado en ver cuánto es 7 por 2. Claro, claro, Entonces también claro. no es algo que digas, necesito irme a un lugar tranquilo donde nadie me moleste. No, porque la ansiedad te puede llegar en cualquier lugar. Otra respiración y ya para irnos, inhalo en 4 segundos, una inhalación muy profunda, 4 segundos, la retengo 7 segundos, aguanto la respiración y exhalo en 8. La exhalación lo más lenta posible para que dure 8 segundos. También es muy efectiva y es muy rápida y llega a una autorregulación de nuestro sistema nervioso divino, Me que eso es lo encanta. que tenemos que Me buscar, encanta. en lo que también podemos generar estas palabras, ¿no? O llega la persona con la cual nos podemos desahogar. Me gusta mucho que hayas dado estos ejercicios porque a veces pensamos, no, es que voy a necesitar hacer un montón de cosas. Y no, o sea, a veces y creo que lo dijiste muy bien, hemos desestimado la respiración, pero la respiración es algo que ya está incluido en nosotros, o sea, que es maravilloso como nuestro cuerpo, o sea, nuestra construcción Sanadora. propia. Exacto, tenemos el equipo también para regularnos dentro de nosotros y a veces no lo vemos. Y Uh-huh. entonces, bueno, gracias por recordárnoslos y gracias por hacer estos ejercicios con nosotros. Monse, si quieren trabajar contigo, vamos a dejar todos tus datos aquí adentro, pero Claro. cuéntanos un poquito si das, cómo son tus consultas, en línea, online, Ok, cómo son. puedo dar consultas presenciales o en línea. Yo trabajo la corriente psicológica, psicodinámica y sistémica principalmente. En ocasiones tomo herramientas de otras corrientes psicológicas de acuerdo a lo que necesita el paciente. Eh, Trabajo con niños, todo lo que es la cuestión de ansiedad, manejo de ansiedad e inteligencia emocional. Es lo único que trabajo con pequeños. Con adolescentes, pues ya con trabajar la adolescencia es más que suficiente. Y de ahí, bueno, todo lo que aparece, ¿no? Este, Okay. TCA, sexualidad, sociabilidad, ansiedad, adicciones. Con adultos trabajo cualquier tema, sin embargo, sí reconozco que me he especializado en duelos, adicciones y en adultos sobrevivientes al abuso sexual infantil. Y por supuesto TCA, lo cual pues trabajo contigo. Sí, Uh-huh. sí. Gracias porque es importante que la gente escuche que, bueno, no solo te dedicas a los TCA, sino que tienes una gran variedad de opciones, o sea, que sí estás especializada en los TCAs, pero que puedes atender diferentes problemáticas que estén surgiendo en cada individuo. Entonces, si quieren una profesional experta, pero además humana, pero además, o sea, conectada con el proceso de cada individuo, Monse. O sea, la verdad es que yo no he conocido a alguien que de verdad acobije tan lindo a sus pacientes, que los haga suyos y camine de lado, no importa lo que sea. Entonces, yo 100%, si estás escuchando este episodio, ve si necesitas apoyo. Además, es súper accesible, o sea, tiene costos que vas a poder pagar e invertir y que vas a estar realmente integrando a tu proceso una ayuda invaluable.
Gracias, Monse, Muchísimas por gracias. estar. Ya. Al contrario. Muchas Gracias, gracias por gracias. la invitación, Carla. Gracias siempre por tus palabras, por tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos, seguimos trabajando y espero que Nos estas vemos en herramientas les puedan funcionar. Ok. Bye. Gracias a todos. Compartan el episodio, mándalo a todo el mundo. No es solo de TCAs. Pueden incluir a todos, por favor. Entre más personas oigan el episodio, pues más ayuda tendrán. Acuérdense que estos espacios son espacios gratuitos para todas esas personas que a veces no pueden adquirir o ir directamente a un servicio profesional. Estos son las cosas que tenemos que compartir y que sanan. Gracias. Gracias. Bye.